Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como lo ven ustedes siempre lunes a viernes, tenemos 3 temas que son noticia y como siempre están aquí, primero en titulares, acabando. En Noticia Venezuela, este lunes fue instalada la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Defensa de la Guyana Esequiba, un asunto en el que están unidos el Bloque de la Patria y la oposición. En momentos en que la República Cooperativa de Guyana genera tensión en la zona en disputa, ¿qué hay detrás de esas acciones del vecino país? Vamos a analizarlo. En Noticia Ecuador, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, el porcentaje de indecisos puede ser definitorio. Según las encuestas que se revisen, varían entre 30 y 60%. Las personas que no saben aún por quién votar. Tenga en cuenta que hay 16 candidatos a ocupar el primer cargo del país. Veremos a qué se debe esto y cómo podrá incidir en las elecciones del próximo 7 de febrero. Y en Noticia Rusia, el gobierno exige a Estados Unidos no interferir en asuntos internos del país. Y esto a propósito del apoyo del Departamento de Estado a protestas antigubernamentales del opositor Alexei Navalny. Desde la Cancillería de Rusia se presentan pruebas de esta intromisión. ¿Quién es Navalny y cuál es el plan de Estados Unidos contra Rusia con el nuevo gobierno, con Joe Biden? Vamos a analizarlo. En Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno reitera su disposición al diálogo con Guyana por el diferendo territorial dentro del marco del Acuerdo de Ginebra de 1966. Además, esta jornada desde la Asamblea Nacional se instala una comisión para la defensa del Esequibo. Este lunes, el gobierno venezolano, a través de su canciller Jorge Arriaza, emitió un comunicado contra la incursión ilegal por parte de embarcaciones de la República Cooperativa de Guyana en las aguas territoriales del Esequibo, invitando a esta nación vecina al diálogo. En el comunicado, la Cancillería expresa: la República Bolivariana de Venezuela rechaza y denuncia las falsas acusaciones y tergiversaciones proferidas por la República Cooperativa de Guyana, al tiempo que ratifica su oferta de diálogo sincero, sin agendas ocultas, con el fin de crear un ambiente propicio para el entendimiento dentro del marco del derecho internacional y, particularmente, del Acuerdo de Ginebra de 1966. En este sentido, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que la Corte Internacional de Justicia, a solicitud del gobierno venezolano, difirió la audiencia con los gobiernos en disputa para el mes próximo, donde se tratarán aspectos del fallo del 18 de diciembre de 2020. Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela instaló una comisión especial para la defensa de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial, presidida por el diputado y experto constitucionalista Germán Escarrá, junto a diputados como Earle Herrera del oficialismo y Timoteo Zambrano de la oposición, entre otros. Este no es un tema de grupos o sectores, este es un tema de la patria venezolana, además con una posición invariable y clara. Venezuela no está dispuesta a perder un milímetro más de su territorio. Eso no va a ocurrir. Y le decimos al pueblo de Venezuela, en nombre de la comisión que me honro en presidir, que todo nuestro esfuerzo está dirigido a que nuestro territorio Esequibo sea respetado. Asimismo, el diputado Escarrá explicó que esta comisión desarrollará la consolidación de los derechos y las recomendaciones para los organismos nacionales e internacionales para la solución justa de esta situación territorial, siguiendo las pautas del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento legal que deben reconocer las partes para la solución del diferendo.
Estas medidas ejecutivas y legislativas del Estado venezolano surgen como complemento a las acciones tomadas en legítima defensa de su territorialidad cuando, el domingo anterior, la Armada venezolana interceptó 2 embarcaciones guyanesas halladas realizando pesca ilegal en aguas venezolanas, trasladando a sus tripulantes al limítrofe puerto de Güiria, cumpliendo con el debido proceso. Es un asunto que vamos a analizar de inmediato con Vladimir Adrianza Salas, doctor en Seguridad de la Nación y Desarrollo Integral, analista internacional, experto en geopolítica energética e investigador. Nos acompaña desde Caracas. Profesor Adrianza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gusto en estar con ustedes de nuevo. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Profesor Adrianza, primero permítame preguntarle acerca de hechos coyunturales. Por ejemplo, esto que veíamos en el informe que nos precedía. Estas embarcaciones que pasan a las aguas territoriales de Venezuela, ellos dicen que no es así, el gobierno de Venezuela dice que tiene las pruebas y presenta además un comunicado de Cancillería a Cancillería. Estas acciones coyunturales, ¿cómo deben verse primero en este contexto? Primero tiene que verse como una provocación. Evidentemente es una provocación y diera la impresión de que están haciendo una especie de operación pivote para ver cuál es la reacción de Venezuela y sus fuerzas vivas respecto al tema de los límites con Guyana. Y entonces eso es parte del punto. Recordemos que en días pasados estuvo el director del Comando Sur de los Estados Unidos allá haciendo ejercicios militares con Guyana, y no es extrañar que ellos hayan convenido algún tipo de estrategia en el cual ellos van a empezar a pasar a reclamar cosas que no les son propias como medio de presionar a Venezuela de diferentes formas. Acordémonos que Venezuela está ahorita en el marco, ahí estamos en los 5 o 6 últimos años sobre todo, en el marco de una guerra no convencional, o sea, una guerra híbrida. Y parte del problema que tiene Venezuela desde mucho antes, inclusive de 2014, 2013 atrás, fue el flanqueo que han hecho de Venezuela, no solamente con las 7 bases o 9 bases militares, mejor dicho, en territorio neogranadino, con las 2 bases militares que están en Aruba y Curazao. Entonces, lo único que faltaba para flanquear la frontera de Venezuela es poner una iniciativa de los Estados Unidos justamente en las costas orientales venezolanas del lado de la Guayana Esequiba, y eso es lo que de alguna manera justifica los ensayos militares que han estado intentando los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está detrás ahí? Evidentemente, ellos, por un lado, es someter a la República Bolivariana de Venezuela con toda la operación de cerco y asfixia que se ha desarrollado en los últimos años, y más ahora que Venezuela está pasando por un proceso sumamente duro, y para crear las condiciones que la administración Biden sostenga la misma política hacia Venezuela que sostuvo Trump y que sostuvo Obama, que de paso era Obama-Biden, hay que recordarnos nosotros de eso. Evidentemente es una provocación, y yo lo que creo es que los venezolanos tenemos que estar alerta, porque así como eso, no podemos esperar más que nosotros mismos. Sí, profesor Adrianza, una provocación que piensa usted en este mismo escenario donde ya incluye al gobierno de Estados Unidos, que podría escalar hacia una intención militar. Mira, todos los escenarios pudieran estar sobre el tapete. Recordemos que en el tiempo de Trump se dieron, en todos los aspectos del concepto de la guerra híbrida, se dieron prácticamente todos los escenarios. La única cosa que no estuvo manifiesta fue una invasión terrestre a nuestras costas, pero hasta barcos de los Estados Unidos pasaron por lo que es nuestra zona económicamente exclusiva, que está frente a todas las costas venezolanas. Fuera, por supuesto, de las 12 millas náuticas que establecen las Naciones Unidas, pero sí dentro de la zona exclusiva de Venezuela, desconociendo la autoridad que tiene Venezuela sobre ese mar territorial. Acordemos también de todo lo que tuvo que ver
con el bloqueo marítimo que se hizo para que los barcos iraníes no llegaran a Venezuela. Y eso como consecuencia de todo el bloqueo de las 7 órdenes ejecutivas que han sido puestas sobre Venezuela para justamente bloquear en todos los aspectos, entre ellos en el modelo económico que los mismos Estados Unidos desde el siglo pasado, de la tercera década del siglo pasado, instauraron aquí en Venezuela y que todavía nosotros desafortunadamente no hemos logrado echar atrás, pues en pocas palabras. Entonces, eso es parte justamente de las cosas por donde va el ataque que tiene Venezuela, porque el objetivo de lo que fue la administración Obama-Biden primero y luego la administración Trump-Pence, han aplicado sobre Venezuela, sobre esas 7 órdenes ejecutivas, más de 300 sanciones de la OPAC sobre personas e instituciones aquí en Venezuela, y ahora el gobierno de Biden no ha dado declaración exterior alguna, ni respecto a China, ni respecto a otros países. Pero evidentemente ellos están buscando la forma de crear el precedente para que se mantenga el conflicto y, por supuesto, utilizar a Guayana por el problema limítrofe que se heredó de la Gran Bretaña cuando no se resolvió en su momento el cercenamiento de nuestro territorio, que es una operación que viene desde el siglo XIX. Sí, cuando recordamos además la historia, necesariamente uno se pregunta si esta es la intención, si ese es el escenario hacia donde avanzan. Para la República Cooperativa de Guyana también será bastante difícil, ni más ni menos de pensar, como lo han dicho en tantas oportunidades el gobierno de Venezuela, que se van a quedar de brazos cruzados en defensa de la nación. Nos veíamos, por ejemplo, que hay un nuevo proceso, una nueva instancia dentro de la Asamblea Nacional en esta defensa de la que hacen parte los diputados del Bloque de la Patria y también diputados opositores. Así que, teniendo en cuenta este escenario, ¿qué significa para Guyana inmiscuirse en un asunto de tal nivel de escala en caso tal de que se dé? Bueno, lo que significa para Guyana es ellos intentar resolver un problema estructural interno que también tiene la República de Guyana. Recordemos que Guyana es la mezcla creada artificialmente de varias etnias sobre un territorio en el cual era mucho más pequeño de lo que hoy en día ellos pretenden que sea, y fue justamente la intervención del señor Stobruk el que corrió los límites territoriales, quitando a Venezuela 150.000 kilómetros cuadrados, para lo cual los Estados Unidos formó parte de esa conchupancia, porque se decía que ningún venezolano podía estar a la altura de los lores ingleses que formaron parte de esa, y de un representante del imperio ruso, o sea, del imperio del zar ruso, por allá por 1899. Entonces, realmente el objetivo era quitar justamente buena parte de Guayana. Y hay que decir un detalle adicional, también fue una intención que ya a mediados del siglo XIX se vio clara de Inglaterra hacia Venezuela, toda vez que hubo una carta de Cancillería, tal vez eso se hizo público ya desde la década antepasada, en el cual una carta de Cancillería donde los ingleses le enviaban a los Estados Unidos que se repartieran, o sea, le proponían que invadieran a Venezuela para que se repartieran el territorio nacional en dos. Y esa carta tuvo que ver con el apoyo también de sectores de la burguesía nacional que se ve que tenían una agenda muy diferente a la que tenía inclusive el gobierno nacional del entonces del general Páez, que en este caso defendió el territorio. Pero este conjunto de personas, que por cierto son los antecesores de esta burguesía que tenemos hoy en día, que ha hecho acoso contra, o sea, ha formado parte de los intereses internacionales para el acoso contra Venezuela. Ellos fueron los que redactaron esa carta, que se la mandaron en ese entonces a la reina de Inglaterra, para que invadiera Venezuela y le restableciera sus posesiones
toda vez que aquí en Venezuela se estaba sucediendo la guerra federal. Y le dijeron en ese entonces que se pagara con lo que era el territorio de lo que se llama en ese entonces el Esequibo. Es decir, toda la parte que está desde el río Esequibo para adelante, o sea, hacia el este. Y entonces eso ha tenido confabulación de sectores externos con sectores de la oligarquía y burguesía nacional. Estrategia imperial histórica, sí, lo escucha usted y recuerdo esto, estrategia imperial histórica sobre Venezuela y como en tantas otras partes y otras latitudes. Ahora, ¿de qué manera encaja en toda esta estrategia la Corte Internacional de Justicia? Aunque el gobierno de Venezuela dice que se debe acoger a lo que ya está establecido entre ambas naciones, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, a través de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia avanza, da un paso más y llama a un nuevo encuentro. Bueno, porque en la Corte Internacional de Justicia, hay que decirlo así, están representados intereses que evidentemente podrían en esta situación favorecer una postura en contra de Venezuela. Y eso hay que verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque ha sucedido en diferentes situaciones, en diferentes conflictos, en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas. ¿Quiénes son los magistrados de esas cortes? ¿A qué países pertenecen? ¿Cuál es su ubicación geográfica? ¿Quiénes son los que están realmente representados en cada una de esas sillas de la corte? Lo lógico es que dos países que son limítrofes, que ambos son países del tercer mundo, ambos son países periféricos de esta periferia creada por todas las potencias del mundo, se sienten a conversar de una manera pacífica y busquen un acuerdo entre las partes que sea honroso para ambas, ¿no? Y que a ambos les permita justamente fortalecer lazos para explotar las riquezas que existen entre ambas naciones en esos territorios. Pero eso no es lo que ha sucedido, definitivamente no es lo que ha sucedido en esta situación, y evidentemente el interés internacional es justamente enmarañar todo esto para posiblemente más adelante crear una suerte de conflicto que implique la participación de entes internacionales y, por supuesto, ante la situación de Venezuela en estos momentos, creen un posible conflicto que lleve o que justifique una participación de las Naciones Unidas, y quien en este caso saldría evidentemente golpear a Venezuela, sobre todo si tomamos en cuenta los 21 o 22 años de agresiones que tienen diferentes naciones en contra de Venezuela, la cual incluye a los Estados Unidos de América, incluye al Reino de España, incluye al Reino de Inglaterra e incluye a un conjunto de naciones suramericanas cuyos gobiernos están postrados a esos intereses. Muchísimas gracias, profesor Adrianza, por ayudarnos a entender este momento y con este aspecto necesario histórico de una situación de la que estamos muy pendientes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, gracias a Telesur, saludos a todos. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. A 2 semanas de las elecciones presidenciales, el porcentaje de indecisos puede ser definitorio. Según la encuesta que se revise, varía entre 30 y 60% las personas que no saben aún por quién votar. Y eso que hay 16 candidatos a ocupar el primer cargo del país. Veremos a qué se debe esto y cómo incidirá en las elecciones del próximo 7 de febrero. Les contamos con el análisis oportuno al volver en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. ¿Quién le dio confianza a esa mujer sin alma para
En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. La música es inspira. Yo creo que vamos a volver a lo de antes, a lo retro. A ti te gusta lo acústico, pero en cambio has traído un cajón. Un cajón electroacústico. Y hay personas en la vida. De su vida a través de sus canciones. Y que aún les queda mucho por contar. Sesiones vagabundas. Estreno. Sábado. Solo por Telesur. Nuestras acciones tienen repercusiones en el medio ambiente. Depende de nosotros hacer los cambios necesarios para el bienestar de nuestro planeta. Seamos parte de esta transición. Cuida, conserva y protege tu zona verde. Miércoles, solo por Telesur. En Noticia Ecuador, a menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales, diversos estudios de opinión arrojan altos niveles de indecisión entre los más de 13 millones de electores habilitados para la cita comercial. Vamos a revisarlo a continuación. Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero, variedad de sondeos estiman que alrededor de 35% del electorado aún no habría decidido su voto para elegir al próximo presidente del país. Las principales encuestadoras coinciden en que el binomio conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal lidera la intención de voto con más de 30 puntos, solo difieren en quién se ubica en la segunda posición. Algunos estudios ubican al candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, Yacu Pérez, como el rival de Arauz en una hipotética segunda vuelta. Otros informes pronostican que el empresario Guillermo Lasso sería el eventual adversario del candidato del correísmo Andrés Arauz. Los electores deberán decidir su voto en estos últimos días de campaña, que cuenta con 16 aspirantes a la silla presidencial, por lo que los candidatos se encuentran perfilando las últimas alianzas que les permitan alzarse con el triunfo. Medios locales confirmaron la tarde de este lunes que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, estaría apoyando al candidato Andrés Arauz, decisión que representaría un duro golpe a la propuesta liderada por Yacu Pérez, teóricamente el favorito para obtener la victoria en los sectores indígenas. Las próximas elecciones presidenciales prometen ser una de las más atípicas y reñidas que haya vivido el país en los últimos años y definirán al dirigente que ocupará el Palacio de Carondelet por los próximos 4 años. Sumamos más información a esta hora desde Quito con nuestro compañero de labores, Orlando Pérez. Orlando, muy buenas noches. Y en medio de todo este escenario, una gravísima denuncia de la fórmula de la Revolución Ciudadana de Andrés Arauz y Rabascal, con lo que han dicho ellos que intentan por parte del gobierno y del CNE obstaculizar elecciones en el exterior. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches, América Latina y la audiencia de Telesur. La denuncia que hizo esta mañana el candidato por la Revolución Ciudadana y de la Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, es grave y además señala algunas
irregularidades que se han ido detectando a lo largo de los últimos días. Particularmente señaló la mañana de hoy dos puntuales. La primera, que no hay condiciones ni garantías para que los emigrantes, es decir, los ecuatorianos residentes en el exterior y que tienen derecho al voto, puedan ejercer este derecho en cada uno de sus países, particularmente en Venezuela, como lo han destacado ya en la rueda de prensa. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de quienes ejercerían el voto no tendrían las condiciones porque los consulados, es decir, entidades estatales dependientes de la Cancillería, no facilitarían las condiciones para el ejercicio del voto de los residentes en el exterior. Esto ya es sumamente grave porque efectivamente se trata de hecho. Y el otro elemento que se planteó en la rueda de prensa de esta mañana, Tatiana y amigos de Telesur, es que no se han impreso todavía las papeletas parlamentarios andinos. Se eligen 5 representantes al Parlamento andino por parte del Ecuador y por la inscripción a última hora, tardía, de una nueva lista con candidatos al Parlamento andino, se podría postergar esta elección. De ocurrir eso, como ya se ha explicado, efectivamente podría dar paso a que cualquier candidato, a cualquier persona, podría pedir la anulación de las elecciones del 7 de febrero. Si eso ocurriese, lo que dice Andrés Arauz tendría sentido. Nosotros que estamos liderando las encuestas, ganamos el 7 de febrero, pero por esta anomalía podrían anular las elecciones. Y eso conllevaría a un caso muy particular, patético en este caso, que podría dar lugar incluso a un desequilibrio jurídico legal en el ordenamiento de las elecciones del próximo 7 de febrero. Y a eso además se une que también lo que denuncia Andrés Arauz lo ha hecho a nombre del movimiento que lo representa, pero los demás candidatos que también podrían ser afectados por esta situación, en cambio han guardado silencio, y la explicación que se da Andrés Arauz y los dirigentes de la Revolución Ciudadana es que como están perdiendo en las elecciones, como no podrían pasar ni a una segunda vuelta porque hay probabilidades de que gane primera Andrés Arauz, Orlando, pero permíteme, volver a eso. Sí, permíteme, me detengo aquí con respecto a esa gravísima denuncia, y es que ese es el asunto además clave. En Ecuador hay 2 vueltas presidenciales. Si se suspende o se elimina un proceso, ¿qué pasa con la segunda fecha? Suena Claro, como muy confuso todo. Exactamente, y quizás la razón o la explicación que dan los dirigentes de la Revolución Ciudadana y otros expertos en el derecho electoral es que precisamente en las condiciones actuales, dada la sorpresiva para algunos crecida de Andrés Arauz en las elecciones y con la posibilidad de ganar en primera vuelta, evidentemente se facilita la posibilidad de anular las elecciones y con eso crear un caos, un galimatías jurídico, pero lo que también cuenta en este momento, Tatiana, es muy importante, es que los observadores internacionales y algunos, como veremos después, más adelante en la entrevista de Clave Política también, los observadores internacionales están muy preocupados por esto porque no ven que haya claridad, absoluta transparencia, y es más, critican las disputas internas que han tenido los propios consejeros alrededor de los temas que han venido tratando y abordando en las últimas semanas, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando. Este es el panorama a solo 2 semanas de las elecciones presidenciales y generales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y es que solo quedan 2 semanas para el 7 de febrero. Gracias, Orlando. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Diego Borja, es analista, es economista, nos acompaña desde Puerto Viejo, en Ecuador. Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches. Por acá lo veo. ¿Cómo le va? Diego, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenas noches. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Se trata de Diego Borja, economista, analista, nos acompaña desde Puerto Viejo. Hay parte de las encuestas que es justo el tema que quiero conversar con el analista invitado hoy en Es Noticia. Dice, por ejemplo, la de CEDATOS, hay variaciones entre las edades con respecto a los indecisos. Les decíamos en titulares que hay unas encuestas que dan 30% de indecisos, otras dan 60% de indecisos, una cifra muy alta teniendo en cuenta que hay una cantidad de candidatos con distintas visiones, son 16 en total, para aspirar a la
presidencia del país, al primer cargo de la nación. De hecho, dice esto: entre los hombres hay mayor indecisión que las mujeres, con el 39% frente a las mujeres que tienen 37%. Reiteramos, la información que les estamos dando en este momento es de la casa encuestadora CEDATOS. Hay algo también muy importante: en el área rural hay un mayor nivel de indecisión, supera el 60%, es el 70%. Hay además variaciones entre las edades. La mayor indecisión se observa en los jóvenes menores de 25 años. El 67% dice que todavía está indeciso. De 25 a 45 años la indecisión es del 62%. Y en los mayores de 46 años esta indecisión llega al 58%. Este porcentaje de indecisos, dicen los expertos de CEDATOS, que no es nuevo. Solía ser más bajo en el periodo de elecciones del 2007 y 2017, pero desde 2017 se ha observado una indecisión que supera el 55% hasta el 60%, como lo hemos visto precisamente en este proceso de campaña, cuando quedan solamente 2 semanas para la decisión, encuesta definitiva, que es la del pueblo, recordando que no solamente se elige candidato con la fórmula presidencial y vicepresidencial, sino que también hay elecciones generales. Listo, Diego Borja con nosotros. Diego, ¿cómo está? Buenas noches. Escuchaba yo bastante bien hace un momento. Parece que por allá me perdieron el audio. Y en este momento me escucha. Diego, buenas noches. Perfectamente bien. Buenas Excelente, noches. muchas gracias. Muy buenas noches. Diego, ¿a qué cree usted que se debe este altísimo porcentaje de indecisión a solo 2 semanas de las elecciones generales y presidenciales en el país? Bueno, en primer lugar, no es tan inusual que exista un nivel de indecisión tan alto. Diego, ¿me escucha? Sí, le decía que no es inusual que exista un nivel de indecisión tan alto en el Ecuador. Es normal este nivel de indecisión. Quizás en este momento una explicación adicional se debe a la molestia de la mayoría de la población con la clase política en general, con el sector político en general, porque siente la población que sobre todo el gobierno de Moreno ha sido incapaz e indolente de resolver los acuciantes problemas económicos y humanitarios en medio de la pandemia del COVID. En medio de la pandemia, el Ecuador ha vivido un momento desastroso. 44,000 muertes en exceso si comparamos el mismo periodo del año 2020 con años anteriores. Más de 30% de personas en pobreza, más del 70% de los ecuatorianos en condiciones de empleo inadecuado y una caída del Producto Interno Bruto del 11%, la caída más grande de la historia. Entonces, la ciudadanía siente que no ha tenido la respuesta desde la clase política y eso ha hecho que se muestre no solo indiferencia, sino molestia con los candidatos y quizás eso explique en este momento la indecisión de buena parte de los ecuatorianos, aunque por otro lado ya la claridad electoral muestra que existe un ganador en las próximas elecciones, que es el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y que probablemente, con alta probabilidad, pueda ser un ganador en una sola vuelta electoral. ¿Podríamos decir, Diego, que hay mayor interés en el desarrollo de la pandemia, la preocupación que eso conlleva, que el mismo proceso electoral? Yo creo que la gente tiene esperanza en que el proceso electoral cambie el escenario político y sobre todo cambie a este gobierno. El gobierno de Moreno ha sido incapaz de responder a la mayoría de la ciudadanía en cuanto a sus necesidades humanitarias, incluso yo diría básicas. Fue tremendamente ineficaz, indolente el manejo por parte del gobierno de Moreno en la pandemia. Y claro, hay una esperanza en la modificación del gobierno luego de las elecciones, pero por otro lado, como decía hace un momento, hay una molestia y una indiferencia porque sienten que la clase política en general no responde a los problemas vitales, rutinarios, diarios que tienen los ecuatorianos. En todo caso, no deja de llamar la atención, Diego, este nivel de indecisión entre 30%, 60%, depende de la encuesta que uno revise, que uno evalúe, cuando hay 16 candidatos en contienda. Eran 21, el CNE autoriza 16 fórmulas a la presidencia. Diríamos, además se lo pregunto, también lo planteo de manera de pregunta,
imposible que entre esta gama de candidatos que piensan distinto, que tienen distintas edades, algunos conocidos, otros menos conocidos, no exista algún candidato favorito para este porcentaje de la población que aún no decide por quién votar? Bueno, yo creo que la distribución electoral de las personas que todavía están indecisas se va a dar más o menos en los porcentajes de las personas que ya decidieron su voto. Esto quiere decir que existen 3 candidatos que estarían punteando las posibilidades electorales. Uno de esos, lejos de los otros, es Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana, el segundo es Guillermo Lasso de la derecha ecuatoriana y el tercero es el candidato del movimiento indígena, de una parte del movimiento indígena, porque hoy hemos recibido la noticia de que la CONAIE, la mayor organización indígena del país, apoya a Arauz, es Yacu Pérez, ¿no? El candidato de una parte del movimiento indígena. Esos 3 candidatos estarían disputándose el 60% ya. Diego, esto que usted recuerda es un asunto muy interesante, lo teníamos antes de conversar con usted en el informe. La CONAIE, por lo menos gran parte de su sector, durante los años del gobierno del presidente Correa tuvo públicos enfrentamientos. ¿A qué cree usted que se debe este acompañamiento ahora? Bueno, yo creo que ahí hay varios elementos. Un elemento esencial fue que el dirigente Yacu Pérez, no el candidato, el dirigente Yacu Pérez durante el paro de octubre del año 2019, que fue una movilización muy importante de buena parte de la ciudadanía, en la mayor parte de las ciudades del país, no solo indígenas, sino también pobladores, trabajadores, estudiantes, amas de casa, en general incluso la clase media, se movilizó en contra de las medidas neoliberales del gobierno de Moreno, y el dirigente Yacu Pérez en ese momento tuvo una postura bastante distinta a otros dirigentes de la CONAIE que fueron comprometidos con esa movilización, e incluso después de las movilizaciones él se pronunció en el sentido de que quienes dirigieron a una parte del movimiento indígena en esas luchas sociales debían ser procesados penalmente. Entonces, esa evidente traición a buena parte de sus compañeros creo que hoy día le está pasando factura electoral. En todo caso, le ha ido bastante bien. Le pregunto si se considera una sorpresa, especialmente el repunte después del debate convocado hace ya 15 días por el Consejo Nacional Electoral a Yacu Pérez. Bueno, yo creo que la presencia tan importante con esa muestra de apoyo ciudadano a Yacu Pérez y a Andrés Arauz, a los dos, muestra una decisión de la mayor parte del pueblo ecuatoriano de estar en contra del neoliberalismo. Porque estos 2 candidatos, tanto Yacu Pérez como Andrés Arauz, están representando, incluso más allá de sus actos personales, como el que refería hace un momento de Yacu Pérez, están representando esa molestia del pueblo ecuatoriano con las políticas neoliberales que han sido una constante durante el gobierno de Moreno y que han sido además apoyadas por el bloque legislativo del candidato banquero Guillermo Lasso. Entonces, evidentemente, se da una suerte de división entre 2 posturas de la misma corriente neoliberal, o así lo podría percibir el pueblo ecuatoriano, en contra del candidato neoliberal, oficialista, muy vinculado al gobierno de Moreno, que es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso. Y entonces, ¿quién es realmente el candidato o candidata del presidente Lenín Moreno? ¿Guillermo Lasso o la candidata oficialista de Alianza País? Porque va en las encuestas está con el 2.0 y algo, es de las últimas candidatas aspirantes a la presidencia del país. Uno por eso se pregunta, ¿quién es entonces el candidato o candidata realmente del presidente Lenín Moreno? Bueno, el real candidato del gobierno es Guillermo Lasso, porque él ha cogobernado con Moreno durante todos estos años. Su bloque legislativo, él personalmente en muchas ocasiones ha realizado manifestaciones públicas, declaraciones públicas, informaciones públicas en las que muestra que fue su programa, el perdedor en el año 2017, su programa de gobierno, el que se instrumentó en estos años. Él ha sido el cogobierno con Moreno, pero en el Ecuador tenemos en este momento una situación en la que algunos otros candidatos también han estado muy cercanos al oficialismo.
la candidata Jimena Peña, que usted mencionaba, el candidato Juan Fernando Velasco, que fue incluso ministro de Cultura hace poco tiempo, y el candidato Gustavo Larrea, que fue un asesor muy cercano del presidente Moreno durante buena parte de su gobierno. Tiene usted todas las razones, que hay distintos candidatos que han tenido una gran cercanía, de hecho han sido parte, como el exministro de Cultura, del tren ministerial del presidente Lenín Moreno. Por último, Diego, usted nos hablaba que esto podría dirimirse en la primera vuelta electoral. Teniendo en cuenta esto y la denuncia que hace el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, ¿qué escenario se prevé? Bueno, hoy día ha salido a luz una encuesta, probablemente la más nueva, en la que le da al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, un 30.1% del voto total. En el Ecuador, la forma como se contabilizan los votos se diferencia entre el voto total y el voto válido. Andrés Arauz tendría el 30.1% del voto total y hay alrededor de un 15% de votos nulos y blancos. Para poder calcular el voto válido se retiran los nulos y blancos y por tanto en términos de voto válido Andrés Arauz estaría en alrededor del 37%. Si es que Andrés Arauz logra superar el 40% de los votos válidos y tiene una diferencia de 10 puntos porcentuales con el siguiente candidato, que al parecer sería Guillermo Lasso, su triunfo sería en primera vuelta. Entonces, no es difícil, no es imposible, hay una alta probabilidad que dados esos números, Andrés Arauz pueda ganar en primera vuelta. Ya veremos con la encuesta definitiva, como siempre decimos, que es la del pueblo que salga a ejercer su derecho soberano y legítimo al voto. Diego, muy interesante este análisis. Gracias, muy buenas noches. Gracias, con mucho gusto. Gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, el gobierno exige a Estados Unidos no interferir en sus asuntos internos. Y esto a propósito del apoyo del Departamento de Estado a las protestas antigubernamentales del opositor Alexei Navalny. Desde la Cancillería rusa se presentan pruebas de esta intromisión. ¿Quién es Navalny y cuál es el plan de Estados Unidos con el nuevo gobierno de Joe Biden contra Rusia? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Rusia, el gobierno acusa a Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos y respaldar desde sus instituciones al opositor Alexei Navalny. A nivel internacional se intenta posicionar la trama que deja al Kremlin como supuesto responsable del envenenamiento de Navalny. Autoridades rusas rechazaron el apoyo expresado por Estados Unidos a las protestas del fin de semana en favor del opositor Alexei Navalny.
El reclamo surge en razón de una publicación en el sitio web de la Embajada norteamericana en Moscú, en la que insta a sus ciudadanos a evitar las protestas, proporcionando los horarios y calles de las distintas ciudades en que se planeaban los mítines no autorizados por el gobierno ruso. A esto se suma declaraciones del presidente Joe Biden, aparentemente preocupado por el encarcelamiento de Navalny, y peticiones desde la Casa Blanca para su liberación. Consideramos estas acciones realizadas por la parte estadounidense como una interferencia flagrante en los asuntos internos de nuestro país. El ministro de Exteriores ruso condenó además la difusión de noticias falsas sobre el Kremlin a través de las redes sociales. Los llamados gigantes de Internet, compañías que proveen plataformas para las redes sociales y las propias redes sociales, responden a una conducción exhaustiva trabajada por los estadounidenses. Ahora estamos considerando una posible reacción sobre las acciones de estas plataformas de Internet estadounidenses. Esta reacción no se limitará a una declaración. Se deben tomar acciones prácticas específicas. La Unión Europea también intervino en el tema. El Consejo lo consideró completamente inaceptable, condenó las detenciones masivas y la brutalidad policial durante el fin de semana, y pedimos a Rusia la liberación del señor Navalny y los detenidos. El opositor fue arrestado el pasado 18 de enero, poco después de aterrizar en Moscú, acusado de violar las condiciones de libertad condicional de una sentencia por malversación de fondos. Navalny estuvo 5 meses en Alemania tras sufrir un envenenamiento por agente nervioso, según el gobierno de ese país, que casi le costó la vida en agosto pasado. En octubre, la Unión Europea impuso sanciones a 6 altos funcionarios rusos y a un centro de investigación de armas químicas de Rusia, acusándolos de participación directa en el envenenamiento de Navalny. El Kremlin, por su parte, acusa al opositor de vínculos con espías estadounidenses y niega cualquier rol en el ataque. Un asunto que vamos a analizar de inmediato con Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático e investigador del Instituto de Estudios Avanzados en la Universidad de Santiago. Nos acompaña desde esta capital suramericana. Profesor Estensoro, lo saludo vía telefónica. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto conversar con usted nuevamente. Muchísimas gracias. Profesor Estensoro, comenzó en ese análisis, si le parece, con la coyuntura. Hemos visto las protestas antigubernamentales convocadas por Navalny, que no fueron además autorizadas, y la respuesta inmediata, especialmente del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos en Rusia. En este escenario, ¿qué cree usted que es lo que está sucediendo? Bueno, estamos con un presidente en Estados Unidos que está recién asumiendo, que tiene que recomponer las relaciones con sus aliados tradicionales, como Europa Occidental, Japón. Yo creo que aquí hay una permanente tensión entre Estados Unidos y Rusia, que viene hace ya desde la elección de Donald Trump, cuando Estados Unidos acusó a Rusia de interceder en favor de Donald Trump vía también hackers y vía manipulación de las redes de Internet. Entonces yo creo que aquí hay un reposicionamiento clásico de Estados Unidos como, entre comillas, garante de la democracia liberal del mundo, y en ese marco, ¿no es cierto?, yo creo que están poniéndole presión a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin. ¿Ya? Creo que esto más bien es un juego de reposicionamiento estratégico de Estados Unidos, tratando como de volver a constituirse en la imagen clásica de defensor de la democracia liberal, que bajo Donald Trump quedó bastante
golpeada. Exactamente, esa palabra exactamente iba a usar. Profesor Estensoro, ¿cree usted que en este inicio, tan pocos días de haber comenzado el gobierno de Joe Biden, se están estrenando con un intento de convulsión interna de Rusia? ¿Cree usted que hay más, aún más de lo que ha denunciado la Cancillería a través de María Zaharova del gobierno de Rusia? Decían que tenían las pruebas, que estaban funcionarios de la embajada, además que habían en redes sociales una campaña que claramente había sido financiada. ¿Cree usted que hay más de esto incitando a esa manifestación del fin de semana? Mire, nada es descartable. O sea, esto es como el reposicionamiento clásico de la Guerra Fría, ¿no? Navalny es el principal opositor hoy día que tiene el gobierno de Vladimir Putin y obviamente cuenta con apoyo de Europa Occidental y de Estados Unidos, de sectores de Estados Unidos, sin duda, ¿ya? Entonces, más allá de lo que es el proceso político-democrático de cada país, el proceso político-democrático que vive Rusia, hay que entender de que esto se utiliza mucho en los juegos geopolíticos y geoestratégicos. Se están pasando permanentemente cuentas, si usted quiere. Y como le digo, yo creo que probablemente es evidente que Navalny tiene apoyo en Europa Occidental. Bueno, como lo tienen todos los políticos del mundo. O sea, si el malestar de Rusia, en este caso, no es por las manifestaciones propiamente tal de Navalny, sino porque Estados Unidos habría intervenido directamente desde su embajada, o sea, habría intervenido como Estado. Por eso es que Rusia está protestando, ¿ya? A raíz de las publicaciones que se hicieron desde la embajada de Estados Unidos en Rusia, en donde se publicaron todos los lugares de las movilizaciones que estaba llamando Navalny. Exacto. Y que en el fondo es una forma de apoyar las manifestaciones, de robustecerlas. Y en ese sentido es claramente una injerencia en los asuntos políticos internos de Rusia. Pero uno se pregunta, profesor Estensoro, permítame, yo le planteo esto, pero uno se pregunta si usar políticamente a Alexei Navalny como un claro opositor al gobierno del presidente Putin es una estrategia de ahora o es una estrategia que viene de antes, teniendo en cuenta todos los pasos que se han dado hasta verlo ahora como una figura visible opositora al gobierno que mueve gente en distintas ciudades del país. Bueno, es que a eso me refiero. O sea, Navalny es opositor al presidente Putin hace ya cerca de 10 años, ¿no? Cuando fue candidato a alcalde y empezó a tener una figura relevante. Lo que le quiero decir es que yo no tengo antecedentes para decirle, mire, cuenta o no cuenta con el apoyo. Es altamente probable que cuente con el apoyo en la medida, ¿no es cierto?, de que es una forma de generar problemas al presidente. Sí. Ahora, pero como le digo, yo esto lo tiendo a ver como parte de estos juegos geoestratégicos de las grandes potencias, donde juegan con la democracia, ¿no? Porque, o sea, se fustiga las políticas antidemocráticas probables de Putin en Rusia, pero no se dice nada de lo que pasa en Arabia Saudita, lo que pasa en países que violan directamente la democracia, pero que son aliados de Estados Unidos, o las invasiones que se hacen en Irak, ¿me entiendes? Entonces es indudable ya de que es parte del juego geopolítico obstaculizar, ¿cierto?, a Putin y al gobierno ruso por parte de las potencias occidentales, ya más aún ahora de que se busca reposicionar nuevamente a Estados Unidos como el gran líder mundial. Y en ese sentido ya ha sido tradicional, por una parte, atacar a Rusia y por otro lado los problemas con China, ¿cierto? Entonces esos dos ámbitos yo creo que los están llegando, ¿no es cierto? Si usted quiere, como en este ajedrez geopolítico, se están moviendo las piezas, están viendo cómo reacciona Rusia y están viendo mecanismos de bloquear
a Putin. Eso sin lugar a duda. No viendo las fichas del ajedrez, pero a muy pocas horas de haber comenzado el gobierno. En todo caso, teniendo en cuenta, como usted bien lo recordaba al principio de esta conversación, que los demócratas durante todos estos años le hicieron la vida imposible al presidente Trump con respecto a su relación, decían ellos, a una estrecha relación ilegal con el gobierno de Rusia. Pero me queda algo por preguntarle y tiene todo que ver con hechos registrados en otras regiones durante estos años y lo que se está intentando es una plaza Maidán en Rusia. Sí, mire, no se puede descartar, ¿ya? No se puede descartar. No se puede descartar. Tampoco se puede descartar los hechos que ocurrieron en Bielorrusia. O sea, una Rusia independiente, mire, desde mi mirada, ¿no? Últimamente me salga de la coyuntura política exacta de lo que está ocurriendo. O sea, no me quiero opinar de la situación interna política de Rusia, pero desde un punto de vista estratégico, que donde yo lo analizo, ¿cierto? Estados Unidos y las potencias occidentales europeas siempre han visto a Rusia como un peligro. Da lo mismo si es comunista, da lo mismo si es capitalista. Rusia, en la estrategia tradicional, está en la izquierda del mundo, en el corazón del mundo, en una tesis muy clásica de Mackinder, ¿no es cierto?, un geopolítico británico, ¿ya?, que decía que el que controla la izquierda, ¿ya?, el corazón del mundo, ya tiene gran posibilidad de controlar el mundo. Y Rusia da la casualidad que por su extensión geográfica queda en ese espacio geográfico, ¿ya? Entonces, una Rusia independiente, con injerencia en el Medio Oriente, que estabiliza Siria, ¿no es cierto?, eso descoloca, sin lugar a dudas, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, Putin ha logrado posicionar a Rusia después de que pasó por una década, la década de los 90, en que cayó en un desastre, una vez que desapareció la Unión Soviética. Bueno, Rusia pasó por un periodo, ¿no es cierto?, muy serio, y Putin nuevamente colocó a Rusia en el mapa de las grandes potencias. No tan grande como lo fue la Unión Soviética, pero colocó en el mapa de las grandes potencias y ha logrado más o menos estabilizar a Rusia, ¿ya? Y en ese caso, Rusia, junto con China, son los líderes del multipolarismo, ¿ya? O sea, terminar con el unipolarismo estadounidense que post término de la Guerra Fría. Y eso, ¿no es cierto?, esa política, ¿no es cierto?, en donde le han ido quitando espacio, se ha ido posicionando ante Rusia, se ha logrado poner como una gran potencia a nivel mundial, ¿no es cierto? Estados Unidos lo ve con extraordinaria preocupación, ¿ya? Y en ese sentido, esta política independiente que tiene Rusia es bloqueada, ¿ya? Es bloqueada. Si Rusia le están bloqueando el gasoducto que lleva gas a Europa por el Báltico. A Rusia le tratan de poner una serie de barreras, ¿no es cierto?, pero que, en mi opinión, hay que entenderlo en este juego geopolítico en el cual lamentablemente es el real, es el que determina, y donde algunos actores usan la excusa de la democracia para, como digo, para mover sus piezas que son de carácter estratégico. Sí, y en todo caso recordar que Estados Unidos, pese a todos los pesares, a la profunda crisis interna, a la falta de credibilidad y de confianza mundial, sigue insistiendo de que es la luz del mundo. Recordar que así finalizaba el primer gobierno ya como presidente formalmente en funciones, Joe Biden, y eso es lo que ellos realmente piensan con respecto a todo el mundo. Y vemos allí del otro lado a Rusia y China. Profesor, muy interesante este análisis. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Está reposicionando su perspectiva clásica por la cual se consideran los guardianes del mundo, ¿no? La luz del mundo, recuerdo que así dijeron. Seremos de nuevo la luz. Muchas gracias. Muy buenas noches. Eso. Gracias, un placer. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales.
Telesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Estamos muy atentos a lo que sucede en Países Bajos, en Holanda. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.